La primera dominación china, 111 a.C., 39 después de Cristo. Tras la conquista del reino de Nandue, Nam Bit en vietnamita, por el emperador Wu Dean en el 111 a.C., las tierras del pueblo LC Bit fueron incorporadas a la fuerza al imperio chino como la comandancia de Jiao Ch. Jiaozi en chino, junto con otras comandancias como Kuchan y Nht Nam. Esta anexión no fue una mera ocupación militar, fue un proyecto de asimilación cultural y administrativa sistemática. La opresión política y económica. Imposición de impuestos abusivos. Los administradores chinos imponían tributos exorbitantes, especialmente en productos altamente valorados como marfil, tortugas, plumas de ave, perlas y arroz. Esto empobrecía a la población local y enriquecía a la élite extranjera. Confiscación de tierras. Las tierras fértiles de los LC Bit eran codiciadas. Los colonos y oficiales chinos se apropiaron de ellas, reduciendo a los nobles y campesinos locales a la condición de siervos o arrendatarios en sus propias tierras. Corrupción y brutalidad. Los gobernadores chinos, como Tuanh, Sudin, son descritos en las crónicas vietnamitas como particularmente crueles y avariciosos. Su gobierno se caracterizó por la extorsión y la violencia arbitraria. La asimilación cultural forzada. Imposición de costumbres chinas. Las autoridades Han intentaron erradicar activamente la cultura y las tradiciones locales. Esto incluía la imposición de la estructura social confuciana, que era mucho más patriarcal y jerárquica que la sociedad matriarcal existente entre los LC Bit. Supresión de la identidad. Se promovieron los valores, la lengua y la vestimenta china, marginando la identidad indígena. Este fue un ataque directo al modo de vida y la cosmovisión del pueblo. La sociedad LC Bit bajo ocupación. Es un error pensar que la sociedad local era completamente pasiva. Mantenía estructuras de poder propias. La clase de los LCTNG, nobles locales, eran la aristocracia hereditaria que había gobernado durante siglos. Bajo el dominio Han, vieron su poder, privilegios e influencia severamente mermados. Eran la columna vertebral de la resistencia, ya que tenían más que perder. El pueblo llano, campesinos y artesanos, sufrían directamente el peso de los impuestos y la confiscación de tierras. Su descontento era el combustible para cualquier rebelión. El elemento clave, el rol de la mujer. La sociedad LC Bit, de origen austroasiático, tenía tradiciones matrilineales y un estatus social relativamente alto para las mujeres en comparación con la rígida sociedad Han. Las mujeres podían heredar propiedades, liderar clans e incluso participar en la guerra. Esto explica por qué figuras como las TRNG pudieron surgir y ser seguidas sin cuestionamientos por su género. La chispa de la rebelión, la ejecución de Tisache. El malestar generalizado necesitaba un catalizador. Este fue el asesinato de Tisache, el esposo de TRNG-TRC. Tisache era el mismo un LCTNG, noble local, de la región de Chudien. Había estado abiertamente desafiando la autoridad del cruel gobernador chino Tuanh, protestando contra las políticas opresivas. Su ejecución no fue solo un acto de violencia, fue un mensaje de terror dirigido a los demás nobles locales para disuadirlos de cualquier tout de rebelión. Fue una demostración de que la resistencia sería aplastada sin piedad. Para TRNG-TRC, esto fue personal y político. No solo mataron a su marido, sino que demostraron que el diálogo o la oposición pacífica eran imposibles. La única respuesta posible era la insurrección armada total. Conclusión del contexto. La rebelión de las TRNG no fue un estallido espontáneo de violencia. Fue la explosión inevitable de décadas de opresión política, explotación económica y supresión cultural. Fue una alianza de clases. Las hermanas, como nobles, LCTNG, unieron sus fuerzas con el pueblo llano, canalizando su rabia acumulada hacia un objetivo común: expulsar al opresor extranjero y restaurar la autonomía de su tierra. Este contexto es vital porque establece el significado profundo de su victoria inicial. No fue solo una victoria militar, sino una restauración cultural y política de brevedad gloriosa. Su posterior derrota a manos del poderoso general Ma Yuan marcaría el inicio de una dominación china aún más firme, pero su legado como símbolo de la resistencia nunca se extinguiría. Orígenes y contexto social, más allá de la nobleza. Las hermanas no eran simplemente nobles, pertenecían a una clase social muy específica y poderosa en la sociedad LC Bit. La estructura social, la sociedad de los LC Bit en la región de Red River estaba organizada en una estructura matriarcal o, al menos,
con una fuerte influencia femenina en la herencia y el liderazgo local. Esto explica en parte por qué fue posible que dos mujeres lideraran una rebelión de tal magnitud. Su familia no era solo noble, sino que probablemente eran jefas civiles, LCTNG, de la región de Melin, una de las más importantes. Educación y entrenamiento. Las crónicas vietnamitas relatan que su madre, la señora Mantin, era una viuda de carácter fuerte que les inculcó un profundo amor por su tierra y les proporcionó una educación completa en artes marciales, estrategia militar y literatura. Esto las preparó no solo para administrar sus tierras, sino para comandar ejércitos. El detonante personal, la ejecución de Tisa Che, el esposo de TRNG-TRC, por el prefecto chino To Nh, Sudin en chino, no fue solo un acto de violencia política. Fue la gota que colmó el vaso de una serie de opresiones, como los altos impuestos, el trabajo forzado y las políticas de asimilación cultural que buscaban erradicar las costumbres locales e imponer las chinas. La rebelión, 40-43 DC. Estrategia y éxito inicial. La rebelión fue notable no solo por su ferocidad, sino por su velocidad y organización. Un llamado a las armas, TRNG-TRC y TRNG-NH reunieron a los líderes locales y a la población en Hatmon. Según la leyenda, TRNG-TRC pronunció una arenga que quedó para la historia. Primero, vengaré la muerte de mi marido. Segundo, restauraré la fortuna de la familia de Un. Tercero, vengaré la humillación del país. Cuarto, cumpliré el gran proyecto de nuestros ancestros. El reino y la reconquista china. Gobierno independiente. Tras la victoria, TRNG-TRC fue proclamada reina, a menudo llamada TRNG-NVNG. Aunque su reinado fue breve, abolieron los opresivos impuestos Han y trataron de restaurar el sistema de gobierno autóctono anterior a la conquista. Establecieron su corte en Melin, que se convirtió en la capital de un estado independiente, aunque efímero. La respuesta de la dinastía Han, el emperador Guangwu de Han no podía permitir que se desmoronara su autoridad en la frontera sur. En el 42 después de Cristo, envió a su mejor general, Ma Yuan, Ma Bin, un veterano militar brutalmente eficaz, al mando de un enorme ejército de veteranos experimentados, compuesto por decenas de miles de soldados y una flota de apoyo. La derrota, las fuerzas de las TRNG, aunque motivadas, carecían del equipo, la disciplina y la experiencia de las bien pertrechadas legiones Han. Tras una serie de batallas feroces, fueron derrotadas de manera decisiva en Lan BC. La ubicación exacta sigue siendo debatida por los historiadores, posiblemente cerca del actual Hanoi. El final legendario, la historia tradicional vietnamita cuenta que, tras la derrota, para no rendirse ni ser capturadas por los chinos, las hermanas se quitaron la vida arrojándose al río Hat Hian en el año 43 después de Cristo. Este acto de sacrificio final cimentó su estatus de mártires eternas. Legado profundo y simbolismo nacional. Su impacto trasciende el hecho histórico y se entrelaza con la identidad vietnamita. Símbolo de la resistencia nacional, son el arquetipo de la lucha por la independencia. Cada vez que Vietnam se ha enfrentado a una ocupación extranjera, china, francesa, estadounidense, la historia de las TRNG ha sido invocada para inspirar el patriotismo y la resistencia. Iconos feministas globales. Son consideradas unas de las primeras líderes femeninas de un movimiento de liberación nacional en la historia mundial. Su historia desafía directamente la noción confuciana de que las mujeres deben ser sumisas y quedarse en casa. Culto y conmemoración. Templos. Hay cientos de templos dedicados a ellas por todo Vietnam. Los más importantes son el templo Hat Mon, donde iniciaron la rebelión, y el templo Melin, su lugar de nacimiento. Festival. El festival en su honor se celebra anualmente del 6 al 10 del segundo mes lunar, con procesiones, ofrendas y representaciones de sus hazañas. En la cultura popular, aparecen en poemas, literatura, sellos postales, y su imagen está presente en billetes y monumentos. Son un pilar fundamental de la educación escolar vietnamita. Controversias y perspectivas historiográficas. La historia a menudo se mezcla con el mito, y las TRNG no son una excepción. Fuentes contrapuestas, las fuentes chinas, como el libro de Han posterior, las minimizan, presentándolas como meras rebeldes que fueron aplastadas con facilidad. Las fuentes vietnamitas posteriores, como las crónicas completas de Ibit de Noé Selien, las glorifican y, posiblemente, exageran algunos aspectos para servir a un propósito nacionalista. ¿Ejército de mujeres?
Los historiadores modernos debaten si el ejército estaba compuesto mayoritariamente por mujeres o si simplemente estaba liderado por mujeres con muchos hombres luchando. La imagen del ejército femenino es potentísima a nivel simbólico, pero la realidad militar probablemente era más mixta. Arqueología. La evidencia arqueológica de su breve reinado es escasa, lo que es comprensible dada su corta duración y la posterior y feroz represión china. La falta de pruebas físicas tangibles hace que algunos detalles sigan siendo materia de leyenda e interpretación histórica. Símbolo máximo de la soberanía nacional y la resistencia. Primera resistencia exitosa, aunque breve, su rebelión fue la primera en expulsar con éxito a los ocupantes chinos y establecer un gobierno independiente, aunque fuera por un corto periodo, 3 años. Esto sentó un precedente crucial, demostró que la dominación extranjera podía y debía ser desafiada. Un grito de guerra atemporal, su famoso juramento, que según la leyenda fue proclamado antes de la rebelión, se ha repetido a lo largo de la historia en innumerables levantamientos. Primero, vengar al país. Segundo, restaurar la estirpe de Un. Tercero, vengar la muerte de nuestro esposo. Cuarto, completar la obra de nuestros antepasados. Este juramento une lo personal con lo nacional, lo familiar con lo patriótico, creando una narrativa poderosa. Iconos feministas y del poder femenino. Desafío al patriarcado confuciano, en una región dominada por la ideología china confuciana, que relegaba a las mujeres a un papel sumiso. La imagen de 2 mujeres liderando ejércitos y gobernando fue revolucionaria. Se convirtieron en la prueba viviente de que el valor y el liderazgo no tienen género. El ejército de mujeres, la leyenda de que su ejército estaba compuesto por 36 mujeres generales, como Pht Nui, Lechan, etc., es central en su simbolismo. Aunque los historiadores debaten la exactitud de esto, el relato enfatiza que las mujeres fueron el núcleo de la resistencia, inspirando a generaciones futuras de mujeres vietnamitas a participar activamente en la defensa de su país. Cuando el enemigo está en casa, incluso las mujeres salen a luchar. Este famoso dicho vietnamita, atribuido a menudo a ellas, encapsula la idea de que en tiempos de crisis, toda la nación, sin distinción de género, se une para combatir. La espiritualidad y el culto popular. Santificación y veneración. Tras su muerte, las hermanas TRNG fueron elevadas a la categoría de diosas, TVHNGNNG, o espíritus protectores de la nación. No se las recuerda como fracasadas, sino como mártires divinas. Templos y festivales, innumerables templos, y pagodas les están dedicados por todo Vietnam, especialmente en su lugar de origen, Melin, y en el sitio donde se cree que murieron, Hat Mon, Ani. El festival principal en su honor es uno de los más importantes del calendario lunar vietnamita, lleno de procesiones, ofrendas y representaciones de sus hazañas. Geografía sagrada. El acto de su suicidio, arrojándose al río Hat, no se ve como una derrota, sino como un acto de puro sacrificio por la patria, transformando el paisaje físico en un monumento espiritual. Herramienta de educación y propaganda patriótica. Pilar de la historiografía nacional. Desde las crónicas medievales vietnamitas como el Ibit Sky Toan Th, anales completos del Gran Viet, hasta los libros de texto modernos. Su historia es una lección obligatoria de patriotismo, coraje y deber hacia la nación. Uso en el nacionalismo moderno. Todos los regímenes políticos vietnamitas, desde la monarquía hasta el gobierno socialista actual, han utilizado su imagen para movilizar el sentimiento nacional. Época colonial francesa. Los intelectuales independentistas las citaban como inspiración contra los franceses. Guerra de Vietnam. Tanto Vietnam del Norte como del Sur utilizaron su imagen para levantar la moral. Para Hanoi, representaban la lucha contra una potencia extranjera invasora, paralelismo con Estados Unidos. Presencia en la cultura popular y las artes. Literatura y poesía son un tema recurrente en la poesía clásica y moderna, alabadas por su valor y sacrificio. Teatro y ópera clásica. Tun, Cheo, sus vidas son el argumento de obras tradicionales donde se dramatiza su heroísmo. Estatuas y monumentos. Gigantescas estatuas de las hermanas montando elefantes de guerra, como en el distrito de IBATRNG en Ani, se erigen como recordatorios físicos de su liderazgo. Sellos, billetes y medallas. Su efigie ha aparecido en Currenqui y condecoraciones, oficializándolas como símbolos del Estado. El simbolismo de las TRNG no es estático. Mientras que en la tradición se las veía como reinas guerreras virtuosas, en la era moderna se han convertido en un símbolo más amplio.
Feminismo global. Su historia resuena en movimientos feministas internacionales como un ejemplo temprano de liderazgo femenino que desafió las estructuras de poder masculinas. Unidad nacional. Representan la unidad del pueblo vietnamita por encima de clases, géneros y regiones para un bien común. En esencia, las hermanas TRNG trascienden por completo su existencia histórica. Son una encarnación del espíritu indomable de Vietnam, un recordatorio eterno de que la lucha por la libertad es el deber más noble, y una prueba de que el coraje puede nacer donde menos se espera. Su legado no es solo recordar el pasado, sino inspirar el futuro. Controversias y debates sobre las hermanas TRNG. La rebelión de las TRNG es un pilar de la identidad nacional vietnamita, pero los académicos modernos, tanto vietnamitas como internacionales, analizan las fuentes con ojo crítico, lo que genera debates fascinantes. La cuestión del ejército femenino, ¿mito o realidad amplificada? La narrativa tradicional. Se enfatiza que el ejército de las TRNG estaba compuesto mayoritariamente por mujeres, incluyendo generalas legendarias como PHNG Dun, Le Chan y Tiu Hoa. Esto se presenta como una prueba del poder y la capacidad de liderazgo femenino en una sociedad matriarcal, anterior a la influencia china. El debate crítico. Amplificación nacionalista y de género. Muchos historiadores argumentan que la composición, mayoritariamente femenina, es una exageración posterior. El núcleo del ejército probablemente estaba formado por los seguidores y soldados de su familia, hombres, y otros señores feudales locales descontentos, también hombres. Propósito simbólico. La imagen de un ejército de mujeres liderando la rebelión sirvió para dos propósitos potentes. En su momento, avergonzar a los hombres vietnamitas que podrían haber sido reticentes a rebelarse. Si hasta las mujeres luchan, como ustedes no. En la posteridad, crear un mito fundacional único que diferenciara a Vietnam de la cultura china profundamente patriarcal y confuciana. Se convirtió en un símbolo de la fuerza y el espíritu indómito del pueblo vietnamita, encarnado por sus mujeres. Conclusión probable. Es indudable que hubo mujeres líderes y soldados, pero es poco probable que fueran la abrumadora mayoría. La narrativa se amplificó para construir un símbolo de resistencia más potente y distintivo. La confiabilidad de las fuentes históricas. Dos visiones opuestas. Este es el corazón del debate académico. No existen fuentes contemporáneas vietnamitas. Toda la información viene de dos tradiciones historiográficas opuestas. Fuentes chinas. Los registros oficiales han. Principal fuente, el libro de Han posterior, Hoan Su, compilado en el siglo V después de Cristo basándose en registros oficiales. Perspectiva, las presenta como rebeldes y amenazas al orden imperial. El general Ma Yuan es un héroe que restablece el control legítimo del emperador. Fiabilidad, si bien son casi contemporáneas, están enormemente sesgadas. Su objetivo era documentar la supresión de una revuelta en una provincia fronteriza, no glorificar a sus líderes. Minimizan el apoyo popular a las hermanas y justifican la conquista china. Sin embargo, proporcionan datos cruciales como fechas, nombres de lugares y la escala general de la campaña militar. Fuentes vietnamitas, crónicas imperiales. Principal fuente, el Ibit SKY Toan Th, Historia completa del Gran Viet, compilado en el siglo XV bajo la dinastía Le. Perspectiva, las glorifica como heroínas nacionales y monarcas legítimas, TRNG-VNG, reyes TRNG. La narrativa está llena de elementos milagrosos y legendarios, como TRNG-TRC dando a luz a un hijo de Jade. Fiabilidad, fueron escritas más de 1400 años después de los hechos. Su objetivo no era la precisión histórica, sino construir una identidad nacional y una línea de continuidad soberana frente a la poderosa influencia china. Incorporan mitos, leyendas populares y una fuerte dosis de propaganda patriótica. El desafío del historiador. Los estudiosos modernos deben cruzar estas dos fuentes, descontando la propaganda de ambos lados para acercarse a la verdad histórica. Por ejemplo, la existencia de la rebelión es un hecho indiscutible confirmado por ambas partes, pero los detalles sobre su tamaño, composición y gobierno son materia de interpretación. La naturaleza de la rebelión, revuelta nacional o revuelta de la élite. Visión tradicional, nacionalista, una rebelión popular y nacional de todo el pueblo LC-Bit contra el opresor extranjero. Visión académica crítica, algunos historiadores sugieren que pudo haber sido, al menos inicialmente, una revuelta de la aristocracia local. Motivación de la élite, los señores locales,
como el padre y esposo de las TRNG, vieron su poder, autonomía y privilegios económicos amenazados por la administración indirecta y sus impuestos. La ejecución de Tisache fue la chispa que encendió la revuelta entre esta clase desposeída. Apoyo popular. Esto no niega que la rebelión ganó un masivo apoyo popular debido al descontento generalizado con la ocupación china. La habilidad de las hermanas fue canalizar el resentimiento de la élite y del pueblo en un movimiento cohesionado. El final, suicidio heroico o captura y ejecución. La leyenda vietnamita, para no rendirse al enemigo, las hermanas se quitaron la vida arrojándose al río Hatjian, un acto de honor supremo, similar al seppuku japonés. Este final refuerza su estatus de mártires. La versión china, del libro de Han posterior, afirma que el general Ma Yuan las decapitó y envió sus cabezas a la capital imperial Luoyang como trofeo y prueba de su victoria. Debate. La versión china, aunque brutal, es considerada por muchos académicos como la más plausible, ya que era una práctica común en la guerra china de la época. La narrativa del suicidio, sin embargo, es más poderosa simbólicamente para el mito nacional, transformando una derrota militar en un triunfo moral y espiritual. Estas controversias no diminis la importancia de las hermanas TRNG. Por el contrario, muestran cómo un evento histórico se transforma en un mito fundacional. El debate ya no es solo sobre qué pasó exactamente, sino sobre cómo y por qué esta historia se contó de cierta manera a lo largo del tiempo. Las TRNG son, ante todo, un símbolo. Un símbolo de la resistencia vietnamita, la autonomía cultural y el poder femenino. Su verdadero poder reside no tanto en los detalles factuales de su revuelta del siglo I, sino en la inspiración que han proporcionado a generaciones de vietnamitas en sus luchas posteriores por la independencia.